Este domingo 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras con el objetivo de crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen esta condición para que puedan recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que a la larga esto les garantice una vida mejor. La definición de enfermedad rara o poco frecuente se basa en criterios de prevalencia y gravedad. En Galicia hay 200.000 personas afectadas. Desde la Federación Galega de Enfermedades Raras y Crónicas intentan ayudar a muchas personas que se encuentran en esta situación. Carmen López es su directora sociosanitaria y responsable también del servicio de acogida. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen, ¿cómo lográis gestionar vuestra labor en medio de una pandemia? Pues adaptándose. No solo se adapta la asociación, su junta directiva, sus profesionales, sino que también han tenido que adaptarse pues todas las personas, ¿no? Que día a día vienen recibiendo apoyo, ayuda y algunos tratamientos desde esta federación. Y lo que hicimos pues fue lo que hicieron muchas asociaciones que pudieron, ¿no? Adaptarnos y durante el periodo de alarma llevarnos pues lo que es todo lo que tiene que ver con la infraestructura que podíamos llevarnos del trabajo y convertir pues eso, los salones, las cocinas, incluso las habitaciones de nuestra casa en nuestro lugar de trabajo durante el tiempo que duró el estado de alarma y que no nos pudimos incorporar pues a la normalidad habitual, ¿no? Para aquellas personas que, pues desconocen el trabajo que realizáis, ¿qué es lo que ofrecéis a las personas pues que padecen y sus familiares, entiendo también, enfermedades raras en Galicia? Por supuesto no competimos, no estamos aquí para eso, sino que nos complementamos en cubrir y de manera sostenible además aquellas necesidades sociosanitarias pues que desde el ámbito público no se cubren de manera a veces con la inmediatez o con la sostenibilidad, ¿no? Que necesita, puesto que más del 80% de estas enfermedades son crónicas. Y entre estos servicios pues está lo que es el servicio de acogida, que es la puerta de entrada a la federación, donde se escucha la necesidad que trae el paciente. A veces no sabe exactamente cuál es su necesidad, con lo cual se valora, se contrasta toda esa información y en función de lo que nosotros valoramos la derivamos al servicio, sea de Feguereco, ¿no? Aunque sea externo, lo buscamos si no lo tenemos nosotros, pues para satisfacer esas necesidades que le lleven a tener una mejor calidad de vida. No siempre lo conseguimos. Entre las demandas más frecuentes está la ayuda para buscar el diagnóstico, la ayuda en esa ruta asistencial más adecuada de cara a que esa odisea de búsqueda de diagnóstico acabe y tenga un diagnóstico precoz y certero, y una vez que consigue esto, pues la odisea de la búsqueda del tratamiento. También en todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos, ese servicio, pues hay 4 responsables, 2 trabajadoras sociales, una asesora jurídica y una psicóloga clínica. Luego toda el área que tiene que ver con el apoyo y el tratamiento psicológico, contamos con 2 psicólogas clínicas y una psicóloga sanitaria, y luego ya vendría toda el área de rehabilitación funcional, ¿no? Lo que es fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología, y por supuesto tenemos también un bloque importante que es mejorar el conocimiento, la visibilidad, la sensibilización, ¿no? Este mes además estamos en ello de una manera especial, y la incidencia política. Carmen, ya así de por sí, cuando diagnostican una enfermedad, pues es difícil de asumir, es complicado, pues me imagino que mayor será cuando pues no sabes o no hay demasiado conocimiento, ¿no? Es necesario mayor investigación y mayor impulso para conocer determinadas enfermedades que, por reducidos casos que hay, pues no se llevan a cabo como debería, ¿no? Sí, evidentemente. La investigación, desde luego, en estas enfermedades prácticamente es la fórmula principal para lograr una solución. El contar con profesionales preparados, comprometidos y con una estructura y estrategia, ¿no?, que aseguren el acceso, además,
a este diagnóstico y tratamiento de manera equitativa. La verdad, sin investigación en enfermedades raras, para miles de personas no hay presente. Estamos hablando de enfermedades y es verdad que si las tomamos individualmente son muy poco prevalentes, pero en su conjunto estamos hablando de más de 3 millones de pacientes en España y estamos hablando en Galicia de que se estima que hay unas 200.000 personas afectadas. La investigación además, ¿no?, nos ha demostrado en esta pandemia que realmente se puede. Cuando se coordinan, cuando hay la aportación económica necesaria, cuando se coordinan y se unen esfuerzos a nivel autonómico, nacional, internacional, somos capaces no de una, de sacar varias vacunas en un tiempo récord. Eso quiere decir que es posible. Pues sí, apelando a esa posibilidad y a que no se pierda de vista también la investigación en estos casos. Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, los medios de comunicación, que siempre nos dais una visibilidad enorme y eso es tan necesario para que la gente sepa que estamos aquí. Muchísimas gracias.